Buenas noches, mi nombre es Luis Jaime Escarrillo, de cuarto semestre de Psicología, psicólogo en formación de la Universidad UNAP, a distancia. En este momento vamos a dar inicio al grupo focal. En este momento lo voy a presentar a los intervinientes. Preliminarmente se llenó el consentimiento de cada uno de ellos para la realización del debate. En este caso le voy a presentar a Nubia. Ella es tecnóloga en contabilidad, 32 años. ¿Qué más nos puedes aportar respecto a tu presentación? Hola, buenas tardes, mi nombre es Nubia y voy a hacer un aporte al debate. Doris, ¿puedes hablar acerca de tu formación? Buenas noches, mi nombre es Doris, soy tecnóloga en administración de empresas y pues esta noche voy a apoyar este debate. Buenas noches, mi nombre es William, soy técnico en mercadeo y publicidad. Vamos a aportar las percepciones de lo que tengamos sobre el tema a tratar lo mejor posible. Esperemos que sea de su agrado. Exacto, el tema que vamos a intervenir en este momento es acerca sobre los migrantes. Entonces, en sí, la estructuración del tema es intervención. Intervenir es conocer a la percepción que tienen las personas sobre los migrantes desde nuestra comunidad y en relación a sus actitudes, estereotipos, acciones, construcción social de la realidad y la psicología de la liberación. Dejando claro que el grupo focal es una técnica de investigación, en este caso es de recopilación de datos mediante una intervención social. Bueno, vamos a dar inicio al desarrollo del grupo focal relacionado a 5 preguntas que preliminarmente se formularon con los compañeros del grupo colaborativo. Vamos a dar inicio con la primera. Para que por favor piensa que la población migrante es una problemática para nuestra comunidad. Nubia, colabora de pronto con la respuesta a esta pregunta. Bueno, pienso que sí, la verdad pienso que sí, porque si ellos salen de su país es porque están buscando satisfacer sus necesidades. Pienso eso. No sé. Considero que sí es una problemática porque la población migrante y sobre todo la población venezolana ha sido masiva la llegada, entonces eso ha generado problemática en varios aspectos, como de seguridad, como de salud, como de educación, entonces sí es una problemática. Como todas las migraciones, tiene sus pros y sus contras. Yo creo que la mayor problema de la sociedad es que la economía no somos una economía del primer mundo para poder absorber migrantes. Antes somos un país que emigra gente en vez de que nos llegara gente, y entonces eso hace que la economía no logre absorber esa masa de población, y la que no logra absorberse termina en la delincuencia, y somos un país donde las drogas campean a sus anchas, y el que llegó de Venezuela, que consumía algo de droga, aquí la encontró a unos precios tan irrisorios que cayó en el delito automáticamente. Y entonces eso está llevando a que la sociedad les haga muchísimo rechazo a ese tipo de población. Claro que sí. Bueno, vamos a formular la segunda pregunta, que dice: ¿ha tenido algún tipo de experiencia negativa o positiva con la población migrante? ¿Qué nos puedes hablar acerca de eso? Yo creo que para la mayoría de la gente las posiciones han sido de ambos términos. Lo que pasa es que si a mí personalmente tengo una situación en la cual he sido asaltado, he sido violentado por una parte de esa población, pues mi posición va a ser mala. Si yo he tenido experiencias con trabajadores o con personas que le prestan alguna actividad en la cual usted se ha beneficiado de pronto porque su mano de obra es más barata, a usted le va a parecer bueno.
Y en sí eso es lo que hemos hecho, nos hemos aprovechado, la sociedad se ha aprovechado de esa población para ponerlos a trabajar a unos precios irrisorios a veces. Y eso normalmente funciona así en todas partes, pero está mal y eso empieza a crear un clima de insatisfacción para la población migrante como para la población local. Okay. ¿Compartes el punto de vista de acá de Pues William o lo puedes debatir? yo considero que dentro de mi punto de vista, mi experiencia ha sido pues más negativa que positiva, ¿sí? O sea, en cuanto a la poca percepción o al poco contacto que he tenido con venezolanos, no ha sido como el mejor. Sin embargo, no desconozco que hay personas que brindan un servicio a la comunidad y me imagino que los que tienen los que acceden a ese tipo de servicios y son a través de venezolanos, pues de alguna manera se han beneficiado y han sido pues favorables para ellos. Claro que sí. Muy hablando de las experiencias positivas y negativas con los migrantes. A ver, ¿Sí las has pues, tenido? personalmente no he tenido experiencias o algún vínculo con los venezolanos. La verdad mi vínculo ha sido muy limitado. Igual pues hay venezolanos que vienen con buenas intenciones, ¿no?, a trabajar, y los que vienen con malas intenciones son los que hacen quedar mal a los buenos venezolanos, a los buenos migrantes, podemos decir. ¿Creen ustedes que hay más experiencias buenas o negativas? Lo que pasa es que Colocar en una balanza, buenas o malas. ¿sabe cuál es el problema? Que siempre las cosas negativas es más el escándalo que se hace mediático que las cosas buenas. Nadie habla de los trabajos buenos que hacen las personas que vienen a trabajar, pero todo el mundo habla del delincuente que asalta a diario a las personas en la calle. Pueden no ser muchos, pero eso genera una cuestión más mediática, en la cual los medios están bombardeando y las redes sociales bombardean a la población, entonces se crea la percepción de que es malísimo el asunto. Sí, Entonces, como los colombianos en Estados Unidos nos estigmatizan de llevar cocaína, pero la mayoría no lo hace. Pero esa es la idea que se tiene en general. Sí, se visibiliza más lo negativo, Claro. aunque y lo negativo opaca a lo positivo. Sí. Exacto, podría ser en lo general. Vamos con la siguiente interrogante. Si un migrante necesitara de su ayuda, ¿usted estaría dispuesto a intervenir? Bueno, en ese caso, como yo considero que hay situaciones en las que sí es necesario intervenir cuando hay el caso de abuso de menores de edad o mujeres víctimas de la violencia. Creo que como Estado, como instituciones, hay que intervenir en esos casos. Ya, ok, sí. ¿Qué crees tú acerca de eso? ¿Compartes la opinión? Sí, comparto la opinión de mi compañera. Pienso que en algunos casos sí es bueno por el instinto de ayudar a la persona que está. Solidaridad, en cuestión de solidaridad uno lo haría, pero hasta un punto uno tampoco puede como abrir las puertas a una persona pues que no conoce. Sí, está limitarse, sí, exacto, Sí. en la colaboración. Sí, señor. ¿Qué creería usted, William, acerca? Para mí la sensación es la misma que cuando se dice vamos a ayudar a la población indigente. Ninguno se llevaría un indigente para la casa por más solidaridad que tenga. Ni lo iría y lo llevaría y lo sentaría en la casa. Así pasa. Vemos una familia de venezolanos con 4 o 5 niños que uno sabe que están necesitados, pero ninguno los traemos para la casa. ¿Sí? Todos esperamos que el Estado haga eso, pero el Estado está mal y no somos una sociedad en la cual los recursos sobren para hacer ese tipo de ayudas. Es más, creo que no, de dientes para afuera todos decimos que sí ayudamos, pero es una mentira. Exacto, claro que sí, perfectamente el punto de apreciación. Vamos con la siguiente interrogante. ¿Cuál cree que es el objetivo de la población migrante cuando deciden ingresar a Colombia? El principal objetivo, considero yo, que es cambiar sus condiciones de vida en país de origen.
Normalmente cuando un emigrante sale de su país es producto de la violencia o de la pobreza. Entonces quieren conseguir en otro país lo que no tienen allá. En el caso de los venezolanos, pues la cercanía y como la facilidad para poder entrar al país vecino, pues ha sido eso. Pero en general, cambiar las condiciones de vida. Sí, exacto. Sí, igual, o sea, igual los migrantes carecen de recursos que obviamente el gobierno, su presidente debería pues, facilitarle, ¿no? Pero pues cuando hay mal gobierno, pues ellos tienen que como buscar, o sea, como que supervivir, y por eso salen o van en busca del factor económico, que es para que se beneficien, ¿no? Sí, claro que sí. Yo creo que la idea de venirse para Colombia es como la misma idea que tenemos los colombianos de cuando planeamos o la gente planea de decir me voy para Estados Unidos. Es una ilusión, un sueño, porque se decía, con los venezolanos que yo hablaba, decían no, es que en Colombia el peso está valioso en relación al bolívar. Pero la relación aquí es que usted gana en pesos y gasta en pesos, y el peso se ha depreciado a niveles del 20% anual, entonces estamos casi en la misma situación de Venezuela. En Venezuela el bolívar se ha apreciado casi el 40%, en Colombia el peso se ha devaluado el 20%. O sea, si vamos a hacer las relaciones, creo que estamos en la misma situación, y si no, los colombianos no estarían pensando la mitad de irse del país. Exacto. Bueno, ya vamos a formular la última pregunta. ¿Es usted consciente que la población migrante siempre es estigmatizada sin importar de qué país provenga? ¿Existe la estigmatización clara, evidente? Yo creo que la estigmatización se da si nos llegara una población de italianos, de españoles, con gente como de otras características, nadie lo estigmatizaría. Nadie pensaría en estigmatizar a un español, a un francés, inclusive a un americano, nadie. Pero lo que nosotros vemos de Venezuela es que la fábrica de reinas que nos habían vendido, cuando empezamos a ver bajar de Cúcuta ese montón de gente en una miseria absoluta, eso nos habían engañado con la idea de que Venezuela era súper rica. Inclusive creo que los mismos venezolanos, ellos tienen un dicho que decían en la revolución venezolana, que no sabíamos que éramos ricos, y creo que estaban totalmente engañados. Y claro, tiene que haber estigmatización siempre en las sociedades donde se llega población migrante y la situación económica de la sociedad local se mejora, va a haber estigmatización. Claro que sí. Yo considero que siempre existe estigmatización en los migrantes, ya sea acá o en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque generalmente quien emigra es porque está en unas condiciones diferentes al país donde llega, y eso hace que quien lo recibe lo vea con mala voluntad, primero porque está llegando a un país ajeno donde las condiciones son totalmente diferentes, y va a tener que llegar a adaptarse, y de igual manera quien lo recibe se tiene que adaptar a esas nuevas personas que llegan con sus costumbres, tradiciones, cultura, porque ellos se traen consigo un montón de arraigos que muchas veces chocan con las tradiciones o la cultura que uno tiene en el país. Sí. Entonces se estigmatiza porque son personas distintas y que vienen con características que normalmente es a conseguir cosas que en su país no tenían. ¿Qué opinas de la estigmatización? Yo opino que obviamente que sí, claro que sí, totalmente. Y es triste porque que lo estigmaticen, o sea, que usted entre un país y lo cataloguen como, o lo etiqueten como, o lo miren pues como si no fuera un ciudadano, es muy maluco. Es muy maluco, y hay gente que también no soporta ver
personas de otro país y los atacan, eso es muy malo, o sea, es triste. O sea, en la noticia se ha visto como, por ejemplo, los venezolanos han sido atropellados o los atacan de alguna manera en Estados Unidos. Entonces es algo muy triste, o sea, los catalogan muy mal y la verdad es triste, la migración es triste, la verdad. Ya, ok. Bueno, damos por terminado ahí la formulación de las preguntas. Voy a hacer un aporte reflexivo respecto a lo que se está hablando sobre los migrantes. La migración en cualquier parte del mundo es una problemática para el país donde llegan, sea donde sea, como lo manifestábamos anteriormente acá con mis compañeros. Tienen consigo cantidad de costumbres, arraigos que dificultan la adaptación y obviamente genera la discriminación. El migrante siempre va a llegar como el foráneo, como el que sobra, entonces desafortunadamente se va a tener esa mentalidad, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, sea la raza o el credo que tenga, siempre va a existir la discriminación. Igualmente la migración es una problemática que no solo ha ocurrido aquí en Colombia, todo en el globo terráqueo se ha visto cantidad de poblaciones que han migrado de sus tierras, el caso de los países africanos, lo de ahorita la guerra en Ucrania que están migrando hacia Europa Oriental o hacia los Estados Unidos. Entonces la migración es un tema que se tiene que tomar con pinzas y cada gobierno tiene que buscar formas y maneras para darle solución. Agradezco aquí a los compañeros que intervinieron, excelente por sus aportes. Voy a hacer un aporte que Claro creo que que no está fuera de lugar. La migración en los países donde empieza a llegar mucha migración tiene la tendencia a contribuir que la ultraderecha o la derecha más radical se posicione en los gobiernos. Eso ha ocurrido en Italia. Porque históricamente ha pasado. Sí, normalmente cuando llega migración, la derecha toma posición en el gobierno, o sea, se sube a los gobiernos. Aquí estamos en la izquierda, pero posiblemente por ese motivo o por otros motivos adicionales va a llegar. Y hay países donde, por ejemplo en Estados Unidos, se supone que el año entrante que haya elecciones va a volver a subir la derecha. ¿Por qué? Porque la migración está desbordando la frontera, está desbordando al sistema, no es tanto a la ciudadanía como tal, sino al sistema. Los gobiernos no son capaces de afrontar una catástrofe de 5 o 6 millones de migrantes en una sola oleada. Exacto. Entonces eso lleva a que no funcione, aunque los procesos migratorios siempre han existido en la humanidad. O sea, Sí, toda la vida. sí, o sea, eso no es... Es Lo que que pasa es que hacen falta políticas más claras en cuanto a los procesos migratorios. Sí, tiene toda la razón. y Bueno, para nosotros exacto. para nosotros es que nos sorprende ahora porque no habíamos tenido un proceso migratorio de ese calibre. O sea, nosotros éramos los que migrábamos a Venezuela hace unos Sí, años. era invertido. Era un montón, que había 5 millones de colombianos en Venezuela. El 10% de la población estaba en Venezuela. Exacto. Entonces ahora nos sorprende que se hayan venido 5 millones de venezolanos, no los colombianos que estaban en Venezuela, sino de venezolanos. Exacto, la migración se ve desde un punto desde lo natural, porque usted Sí. se va a fijarse, la migración ocurre en cantidad de especies, en aves, en mamíferos, y obviamente se adaptan a los territorios donde llegan. En este caso, tomando en el entorno del ser humano, se vuelve complejo y es difícil sabiendo, bueno, o sea, no hay un punto de entendimiento en que digamos un animal que no tiene racionalidad se adapta a las situaciones que hay y no el ser humano se adapta a las situaciones donde llega, sabiendo que tiene Yo creo el raciocinio. yo creo que funciona igual entre seres humanos y animales, porque cuando llega una especie animal a una zona que no es autóctona y es una especie depredadora y no hay un depredador más grande que él, termina arrasando a la comunidad en la que llega, y así somos los seres humanos. En todos los países donde han llegado, la migración española cuando llegó a América, ¿qué hizo? Acabó con la población local. Sí, sí, sí. Así funciona en Australia, en Nueva Zelanda, en casi todos los países donde llega una migración con
técnicas superiores, arrasa a la población local. Y cuando llega una que está por debajo de los niveles de la técnica, termina siendo arrasada. Exacto. Bueno, Lo que pasa es que, digamos, acá en el caso puntual de Colombia, nosotros veíamos la migración como algo muy lejano, como de países lejanos de Sí, nosotros. el África subsahariana. Exactamente, y como de otros países, pero cuando nos tocó la oportunidad, pues obviamente no estábamos preparados, ¿sí? Entonces fue algo que realmente nos tomó de sorpresa y digamos que las medidas que se tomaron en su momento pues no fueron como las más acertadas. Entonces, por eso nuevamente insisto en que deben haber políticas claras de migración para que, así como nos pasó a nosotros, no le pase a otros países y haya más, digamos que mejor, se manejen mejor las cosas. Lo que pasa es que las políticas migratorias se hacen es por política, o sea, de acuerdo a la política de turno. En la época en que se hizo la migración venezolana, el gobierno de aquí tenía un enfrentamiento político con el gobierno de Venezuela, porque aquí era la ultraderecha y allá era la ultraizquierda, entonces siempre va a haber esos choques. Y entonces, ¿qué hicimos? Abrimos las puertas y venga de todo el mundo, inclusive era que les decíamos que vinieran. Entonces, ¿por qué nos vamos a quedar ahora? Si es que el gobierno dijo, entren, todos. ¿Y qué hizo el gobierno de allá? Pues sacar los delincuentes de las cárceles, como hizo Castro en el desembarco del Mariel. Sacar los delincuentes y me dieron la oportunidad de deshacerme de la delincuencia de Venezuela. Y entonces, ¿qué estamos pagando? Que nos llegaron aquí. Y de aquí pasaron para Ecuador, pasaron para todo. Y ahora esos se están yendo para Estados Unidos. Pues, es un tema que tiene muchísimo de dónde cortar. sí, en realidad es un tema extenso que sí, es demasiado largo y complejo. Bueno, agradezco el tiempo prestado. Ya damos por terminado a la intervención, a la aplicación del método del debate, de exponer sus puntos de vista. Gracias por todo, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, señor, muy agradecido. Gracias, muy amable. Uy, no.